al menos está en un proceso de formalizar su desarticulación o desincorporación del sistema. Y otras resistencias o reticencias, sobre todo de Argentina, ¿no?, que de hecho explícito en la manera o en la forma que ha resuelto la Corte Interamericana ciertos asuntos, ciertos casos. Obviamente este proceso es complicado, es difícil. El fortalecimiento de los derechos humanos con factores de primacía en los sistemas constitucionales y este proceso de convencionalización de los distintos sistemas jurídicos es difícil. ¿Por qué? Porque implica, como para nosotros ha sido, un cambio de cultura, un cambio de estructura constitucional, adecuar toda una normativa, todos los actos administrativos, todas las resoluciones, adecuarlas a esos parámetros de constitucionalidad y convencionalidad, que en teoría se dice fácil, pero en la práctica es complicado. ¿Por qué? Porque a veces es complicado entender qué implica eso. Estamos cambiando muchas veces un sistema, o se pretende cambiar un sistema que tiene 2 o 3 generaciones funcionando de una manera, ¿no? Y miren que nosotros hemos llegado tarde a la fiesta, porque otros sistemas como el colombiano, el propio sistema argentino tiene 3, casi 4 generaciones aplicando esta dinámica. Y, claro, tiene mucho que ver el régimen político que está imperando en Argentina, por ejemplo, el cual dice, híjole, me complica que me digan qué es lo que tengo que hacer. Incluso, como ustedes saben, hay una tensión permanente entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en Argentina, ¿no? Un caso paradigmático el año pasado en el cual se resolvió la inconstitucionalidad de un acto administrativo de la presidencia, en concreto de la presidente, y al día siguiente estaba un juicio político y un juicio fiscal en contra del presidente de la Corte Suprema. Es decir, ese tipo de conflicto está dando porque incomoda en los regímenes, sobre todo no democráticos, o tendientes a no ser democráticos, que existan tribunales constitucionales, más aún tribunales internacionales que digan qué es lo que tiene que hacer en materia de derechos humanos. Bueno, este proceso, como dice el maestro Sagüez, implica que los sistemas constitucionales se tienen que adecuar, se tienen que armonizar a los parámetros convencionales. ¿Esto qué implica? Bueno, que dentro de los textos constitucionales haya un reconocimiento pleno, expreso, de los derechos que no solamente están en el catálogo constitucional, sino en el catálogo contenido en la Convención Americana y otros instrumentos internacionales. Y esto, de alguna manera, ¿por qué debe darse? Bueno, por una simple y sencilla razón. Ustedes ya lo saben perfectamente, pero hay que a lo mejor recalcarlo, mencionarlo, porque todavía aparecen voces por ahí de la legitimidad de este proceso de convencionalización de las constituciones, o por qué debemos adecuar nuestras leyes, nuestros actos, nuestras sentencias, los propios contenidos constitucionales hacia los parámetros de convencionalidad, porque es una moda, porque es una cuestión transicional. No, simplemente porque el Estado mexicano así lo quiso, voluntariamente ratificó una serie de instrumentos internacionales, los cuales hay que cumplir por un principio básico, elemental, que ha imperado siempre en el derecho internacional, que es el pacto sunt servanda. Es decir, hay una obligación por parte del Estado porque así lo quiso, ¿no? Nadie, y dejemos hablar esos mitos, es que nos obligaron a firmar, ¿no? O sea, ¿por qué se ratificó la convención? ¿Por qué se ratificó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana? Porque el Estado mexicano así lo quiso. Ya no hay vuelta atrás en ese sentido, ¿sí? Y ahora lo que tiene que hacer el Estado mexicano es crear todos los esfuerzos, ¿sí?, y realizar una serie de actos concatenados para cristalizar, materializar precisamente los contenidos de estos instrumentos internacionales que ha ratificado. ¿Y cómo? Asimilándolos. ¿Y cuál es la manera de asimilarlos? Pues no solamente decir, bueno, ratificamos, estamos cumpliendo lo que dicen las disposiciones de los tratados internacionales, no, sino que las sentencias que emiten los órganos jurisdiccionales, todos los órganos jurisdiccionales, ya sea en materia local, en materia federal, en cualquier materia, de cualquier grado, cualquier cuantía, se adecuen a esos contenidos, a esos parámetros. De igual manera, los actos del Poder Legislativo, los actos del Poder Ejecutivo. En ese sentido, se ha hablado mucho sobre todo en los últimos 3 años, de control difuso de constitucionalidad, de convencionalidad, y me parece que sí, seguimos pensando que es un tema que solamente los jueces lo tienen que hacer, ¿sí? Es un tema como que muy jurisdiccional, y hay ciertas autoridades. El otro día que estaba en una plática con un partido político, estaban muy sorprendidos porque decían, nosotros también tenemos que hacer control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Eso no le corresponde a las autoridades.
No, señores, ustedes son entidades de interés público y en relación a su militancia tienen una responsabilidad. Así como que se quedaron chispas, nosotros también. No, pues sí, todo el mundo está obligado a no ejercer, a por eso entra el conflicto del concepto control, incluso no. A ver, seguir los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad. Cada quien en el ámbito de sus competencias, porque a lo mejor eso cuando entra el conflicto es que si yo no soy juez, ¿cómo realizo el control? ¿Cómo hacer la interpretación conforme? ¿Cómo voy a inaplicar? Bueno, cada quien en el ámbito de sus competencias tiene que realizar este mínimo de eficacia, que no sé si lo han escuchado, yo supongo que sí, es el factor esencial para el proceso de convencionalización. Este concepto que de alguna manera desarrolla de una manera inigualable el juez Eduardo Ferrer, precisamente hace un año, en la resolución, que es una resolución de interpretación y ejecución del caso Hellman, algunos ya han llevado el caso Hellman segunda parte del 20 de marzo del año 2013, en el cual enarbola este concepto de mínimo de eficacia. Y dice Eduardo Ferrer, no nos compliquemos. Si cumplimos el primero y el segundo, el primer artículo primero y segundo de la Convención Americana, estamos ya en un estadio de respeto y protección mínimo de derechos humanos. Vamos hablando ahorita de mínimos, porque a veces, oye, ¿qué grado se está cumpliendo? Estamos en un estado integral de respeto y tutela de derechos humanos. Vamos a empezar con los mínimos, ¿no? ¿Y qué implica esos mínimos? Que las autoridades apliquen los parámetros convencionales. Y se vienen esos mínimos, se convierten en máximos. Y hay desigualdades en cuanto a la aplicación, y hay grados que se denotan en ese grado de eficacia, ese mínimo de eficacia en las distintas autoridades. Yo les dije, les puse un ejemplo, obviamente no les voy a decir qué partido es, evidentemente, porque casi todos están igual en el sentido de decir, tenemos que proteger derechos humanos, derechos políticos, sí, no, todos los derechos humanos. Bueno, y hay algunas autoridades como que lo ven eso que es para otro tipo de autoridades, en concreto el Poder Legislativo, ¿no? El Poder Legislativo dice, todo este rollo, no dudo que haya efectivamente diputados, senadores que conozcan muy bien la materia y sepan los alcances de este parámetro de constitucionalidad y convencionalidad, que en concreto es entender la primacía de los derechos humanos, pero seguramente hay otros que no lo entienden. Y pareciera que cuando actúan de manera colegiada, siguen sin entenderlo, porque no se están siguiendo a los parámetros que deben seguir estos órganos legislativos, que hay jurisprudencia de la Corte Interamericana muy clara y expresa qué es lo que deben hacer esos órganos legislativos. Es decir, ¿están obligados? Claro que están obligados. ¿Qué es lo que tienen que hacer? No van a inaplicar, obviamente, no van a hacer interpretación, porque la tarea, la función básica de un órgano legislativo es crear una ley, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer para ejercer este control o ejercer este parámetro? Bueno, hacer leyes armonizables, adecuadas a los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad. Eso parece fácil, pero no se oye fácil, pero es complejo, y muy complejo. E incluso, yo les diría que este mínimo de eficacia constitucional también está obligado, por ende, el poder revisor, o el poder reformador, o como lo diría el maestro Pena Ramírez, el constituyente permanente. También está obligado, sí, también está obligado, aunque pareciera que no. A ver, y pareciera que no, yo creo que a lo mejor no lo sabe como tal el poder revisor que tiene que realizarlo. Y muchas veces incluso el intérprete constitucional pareciera que lo sabe y no es así. Ahora un paréntesis para seguir con el tema del poder revisor y cómo debe seguir los parámetros de convencionalidad. Nosotros estamos aquí debatiendo sus temas, lo vamos a mejor algunos por primera vez, otros ya seguramente conocen mucho el tema, han leído al respecto, sobre todo si son estudiantes, se están formando en estos nuevos parámetros, en estos nuevos paradigmas constitucionales, pero yo les diría que es un tema que hay mucho que avanzar y hay mucho que decir, ¿no? Hay personas que no han escuchado absolutamente el tema y otros que no quieren escuchar, ¿no? Oídos sordos. Y a veces nuestras autoridades jurisdiccionales han tenido esa reticencia o esa resistencia a adecuar sus actuaciones a estos parámetros. Este mínimo de eficacia que les digo que un juez mexicano, como es el juez Eduardo Ferrer, es un voto razonado extraordinario que salió hace un año. Y paralelamente se estaba cocinando, y creo que sigue cocinando,
el englose de la contradicción 293 de 2011, ¿no? Porque hay un, bueno, ya la verdad no entendí, incluso el propio ministro en una reunión que tuvimos con él, si había o no existía, si ya estaba o no, porque faltaban los votos razonados, pero sí era el englose, pero sin los votos razonados, al menos los que trabajamos en un tribunal sabemos que pues, sí necesitamos tener los votos concurrentes para hacer el englose, al menos, bueno, esa es la técnica tradicional de cómo se construye una sentencia. Supongamos que ya está ahí y que se ha circulado y que usted lo puede encontrar. Fíjense, bueno, se le preguntó así expresamente, ¿influyó este criterio del caso Hellman o otros criterios de la Corte Interamericana? No. Es decir, no nos basamos en construir nuestra sentencia en los criterios de la Corte Interamericana en ese caso. Bueno, más allá que esté bien, estamos de acuerdo o no en la resolución, sigue sin influir. Imagínense a nuestra al máximo tribunal los criterios de la Corte Interamericana. Imagínense, con todo el debido respeto, y no es una cuestión de menospreciar, no, a un juez de primera instancia, a un juez mixto, ¿no? A una autoridad administrativa, al poder legislativo. Si la Corte no lee o no entiende o no quiere influenciarse, porque ese que les digo no porque lo ha hecho Eduardo Ferrer o porque sea profesor de esta casa de estudios sociales mexicanos, no, porque ahí te pone los pasos a seguir para aplicar. Ya, o sea, ¿qué más quieres? Es un mínimo que tiene. No influye en nosotros. Bueno, entonces, mientras no haya ese diálogo, que sí existe en algunos casos, no quiero decir con ello, y es un diálogo que se debe producir, que debe ser más fructífero, pero no veo esa relación y ese fundamento de mis resoluciones en lo que ya le ha dicho la Corte Interamericana. Fíjense, hay más diálogo entre la Corte Interamericana y la Corte Europea de Derechos Humanos en muchos casos. Pero bueno, a ver, el poder revisor o el poder reformador, como ustedes le quieren denominar, pareciera que está ajeno a todo esto. Y de alguna manera se ha interpretado así. ¿Se acuerdan que en el 2007 parece que está eludiendo los parámetros de convencionalidad? En el 2007 hubo, ya había antecedentes con el caso Camacho Solís, pero ya en el 2007 se asentó esto por vía de amparo, por vía de acción abstracta de constitucionalidad, por vía de controversias constitucionales. Se interpusieron estos mecanismos de control jurisdiccional en contra, ¿se acuerdan del contenido de la reforma? Tanto el contenido y la forma en que se hizo la reforma en el año 2007, una reforma electoral. Entonces, como ya otra reforma electoral, bueno, se han fijado cada 6 años de reforma en materia electoral, y ahorita estamos con la nueva reforma, ¿no? Y el INE y todo, ¿no? Bueno, recordarán, son muy jóvenes, pero hace 6 años que se acuerdan de la reforma derivada de la elección de 2006. Y esa reforma del 2007 constitucional, que derivó una reforma legal del 2008, modificó el modelo, como se llama, comunicacional, electoral o político en nuestro país. Esto significa que una restricción en la forma en que se puede comunicar los agentes políticos. Y los agentes políticos ya no solamente son los partidos o las autoridades electorales, sino todos. Porque a todos nos aplica la ley electoral. Es decir, a partir de esa reforma, yo no puedo, por ejemplo, contratar en tiempos en radio y televisión para pronunciarme respecto, ya sea a favor o en contra, de un partido o un candidato determinado. Y si ve esos candidatos, tampoco los partidos políticos pueden denostar o descalificar a otros partidos. También un medio de comunicación, quien sea, ¿no? Puede denostar o descalificar, no solamente los partidos, los candidatos, sino las propias instituciones. Así dice la posición, para más para menos. Esto generó, ustedes recordarán, una sensación de una restricción a la libertad de expresión, ¿sí? Y de ahí empezamos con el tema de los límites. Por eso empecé con el tema de ahorita mencioné la contradicción 293, porque es muy importante en relación a establecer prevalencias o criterios de prioridad tratándose de derechos humanos que están reconocidos en la Constitución y en otros tratados internacionales, en cualquier instrumento internacional. La Corte, ¿qué dijo? La Suprema Corte: prevalecen los límites establecidos en la Constitución. Y por ejemplo, en el caso de este modelo de comunicación,
prevalecen los límites del artículo 41. O sea, nosotros no podemos escribir y decir, es que en el artículo 6 constitucional me dicen eso. No, prevalece lo que dice el artículo 41. Y en el artículo 41 yo, por ejemplo, no puedo contratar. O sea, yo no puedo ir y a una televisora local, o ir a Televisa y decir, oye, me quiero pronunciar respecto a, como se acordará en el 2006, como hizo el Consejo Coordinador Empresarial, decir, el total es un peligro para México, y viceversa, ¿no? O hay porque a la guerra sucia eso se restringió. Claro, si nosotros vamos a otro modelo político, además, si cruzamos la frontera, las elecciones, ustedes han seguido las noticias, se va a decir todo. Y si yo digo que, por ejemplo, Obama es musulmán y tiene un contrato con Irán, tú lo que quieres, libertad de expresión. Oye, pero los no están calificando, bueno, pues ve a los tribunales, presenta tu demanda, y ya sabemos si es una calumnia, una descalificación, pero en la contienda electoral se vale todo. Bueno, es otro modelo, no es eso que vamos allá, no, simplemente es lo contrario a lo que nosotros tenemos, es un modelo restringido. Muchos sectores dijeron, eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el artículo 41 está yendo en contra del propio artículo 6 constitucional. ¿Y qué se dijo? Bueno, hubo varios ahí amparos, que yo diría que fue histórico, que incluso se han admitido, porque iba en contra del propio criterio de la Suprema Corte, que señalaba que no se puede ir en contra de las reformas constitucionales, salvo que no se haya seguido el artículo 135, el procedimiento establecido en el 135, pero el contenido obviamente no se puede revisar, ¿sí? Bueno, el hecho que se haya admitido una acción y algunos amparos, se haya llegado a un amparo de revisión, yo creo que ya fue histórico. Obviamente que se resolvió, incluso algunos promoventes, algunos actores señalaban que no se había seguido el artículo 135 a cabalidad del procedimiento establecido. Es muy difícil si no hay una ley reglamentaria del 135 establecer cómo lo tienen que hacer los estados. O sea que nos queda muy claro que 2/3 partes del Congreso y la mayoría de las legislaturas aprueban la reforma, ¿no? ¿Ustedes se han preguntado cómo se aprueban las reformas en los estados? Pues yo creo que hay un reglamento. En muchos casos, como yo les voy a entender. Sobre todo en la reforma pasada en materia electoral y energética, hubo aprobaciones de 10 minutos de la reforma. Llegó y tal cual se aprobó en 10 minutos. O sea, una capacidad impresionante de leer y administrar y debatir los contenidos de la reforma. En Chihuahua se aprobó en 10 minutos, en Nayarit en 15 minutos. Impresionante. Y digo esto porque ahorita precisamente un tema que está de moda. Oye, híjole, es que en los transitorios hay una cuestión de inconstitucionalidad. ¿No advertiste cuando se aprobó eso? No. ¿Por qué? Porque ahora la prisa, el entusiasmo, lo que ustedes quieran, ¿no? Las ganas de irse en diciembre a descansar, no sé, pero bueno, ahora que ya está la reforma hecha, híjole, ya me di cuenta que hay un transitorio, que el artículo tal, que restringe, sí. Claro, el órgano legislador no deliberó. ¿Ustedes dicen que se va a eso deliberar? ¿No? No sé cómo se llama eso, pero se aprobó expresa. De una forma súbita, ¿no? Esa reforma. Bueno, en 2007 fue el primer caso y la Suprema Corte reiteró, que eso sí ha sido muy constante, la Suprema Corte decir, a ver, demuéstrame que hubo violaciones en la forma, porque en el contenido yo no puedo entrar. Y bueno, palabras más, palabras menos, ¿qué ha dicho la Suprema Corte al respecto? El poder revisor sobre resoluciones, el producto de una reforma, no es asequible, no se puede valorar, no se puede revisar. ¿Por qué? Porque lo hace el poder revisor en representación de la soberanía, ¿sí? La soberanía popular. En pocas palabras, todavía estamos con un discurso en ese sentido de la teoría del Estado previa a la Segunda Guerra Mundial, lo que decía Jelinek, lo decía el propio Kelsen, lo que decía el propio Heller. Una reforma constitucional no es sujeta a revisión, es modificable, solamente la puede modificar el propio poder revisor, el propio constituyente permanente, porque aparte es una reminiscencia, me acuerdo que el maestro Pedro Ramírez decía, del constituyente originario y tal. Bueno, eso lo que les digo son aspectos discursivos que sonaban muy bien hace 70 años, pero ahorita si nosotros preguntamos, oye, ¿qué pasa en una reforma? Se restringen derechos humanos, se limitan de tal manera derechos humanos que se desaparecen, ¿sí? O se le da facultad al Ejecutivo para que legisle de cualquier manera y pueda restringir permanentemente derechos humanos. ¿Cómo crees que pueda pasar? Bueno, no vamos a hablar sobre Venezuela, ¿no? Y Venezuela hace 15 años, 20 años gozaba de
la democracia, no digo muy saludable, pero democracia, al fin, ¿sí? ¿Puede pasar eso? No creo que llegue a pasar. No, ¿cómo crees que el Poder Revisor pueda emitir una reforma, pueda hacer una reforma, que restrinja derechos? Puede pasar. Puede pasar. Y sería muy, así como los estoy viendo, sería también muy infantil pensar que no pudiéramos valorar ni siquiera el contenido de una reforma constitucional porque emana del Poder Revisor. Y eso, llamar Poder Revisor, decir constituyente permanente, Poder Reformador, estamos hablando del Congreso de Legislaturas Locales, es una manera muy bonita, elegante de denominarle a eso que no es poder. Es un procedimiento en el cual participa, por ser un Estado federal, el Congreso de la Unión y las legislaturas locales. ¿Y quiénes conforman las legislaturas locales y el Congreso de la Unión? Ya lo sabemos perfectamente. Es como se llama, no, lo que dicen los señores no lo podemos, porque emana del pueblo, emana de la voluntad social. Ese es el discurso, ¿no? Por eso yo no puedo revisar. Se fijan que ya no es esta justificación, ya no se sostiene en un momento en el cual los derechos humanos son los factores supremos, son los factores de validación para cualquier actuación estatal. Por eso a mí me resulta un tanto contradictorio ese tipo de excepciones. No, miren, la validación son los derechos humanos. Cualquier autoridad se debe someter su actuación a estos parámetros, menos el Poder Revisor, ¿sí? Y menos en materia fiscal, tratándose de amparo la declaración con efectos generales, tampoco porque es cuestión fiscal. O sea, esos tipos de excepciones son como que todavía, o sea, dices, bueno, siempre era la razón de Estado, en ciertos casos, en otros no. Miren, recientemente, y no puedo hablar más porque es un tema que tenemos en el tribunal, una cuestión ahí de confidencialidad, profesionalismo, no, solamente voy a mencionar el rubro. Recientemente se han presentado, ya los amparos fueron desechados en la controversia, pero hay juicios para la protección de los derechos políticos electorales que se presentaron en sala superior por parte de algunos magistrados locales de materia electoral, arguyendo que los transitorios aprobados por sus legislaturas locales son inconstitucionales, ¿sí? Son contrarios a la Constitución, a la propia Constitución y a la Convención Americana. Bueno, pueden verlo, es público, conocen esas demandas, ¿no? Son las mismas es el mismo argumento que se nos dan esos amparos que fueron desechados en las controversias. Y a veces algunos se sorprenden, ¿cómo está? ¿No? A ver, esto es, ¿cómo un magistrado está impugnando el contenido de la Constitución? Lo puede impugnar perfectamente, porque esto, sin duda alguna, nos lleva a reflexionar y pensar, y con esto voy a concluir, que debe existir un control visible sobre las reformas constitucionales. Tanto en Colombia como en Alemania y en España, este control ya es visible, es perfectible sin duda alguna, pero existe. ¿Por qué? Porque nada puede escapar del control jurisdiccional de la Constitución, incluyendo el propio Poder Revisor, porque de lo contrario, esta medición de la actuación de cualquier autoridad o del propio Estado para que prevalezca y mantenga la primacía de los derechos humanos sea un tanto teórico, o sea parcial, ¿no? En ciertas autoridades sí lo aplico, pero en otras no. El Poder Reformador, el Poder Revisor debe estar sujeto a lo que sí, efectivamente, y el tema es cómo llegar a él, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Cualquier órgano jurisdiccional o aquellos que tienen control constitucional o que son intérpretes de la Constitución. A ver, adelantando una posible pregunta, ¿quién lo ha hecho, por ejemplo, en sistemas jurídicos interamericanos, por ejemplo en Colombia, el caso concreto de Colombia, lo ha hecho la Corte Constitucional, porque de alguna manera está diseñada para ejercer un control constitucional de cualquier actuación estatal. Aquí, bueno, podría ser la propia Suprema Corte con los instrumentos que tiene, o el Tribunal Electoral a través de los instrumentos también de tutela que conoce y que posee. Pero lo que sí, a lo mejor, un primer avance que tenemos que dar, es decir, sí es posible, no solamente es posible, es necesario e indispensable que las actuaciones del Poder Revisor se adecuen a los parámetros de constitucionalidad que mencionaría. Y no pensando en qué pasa si se aprueba una reforma y cómo la revertimos
entiéndase, consulta pública, con un juicio por la protección de derechos políticos electorales. No, lo que vamos a pensar es de manera previa. ¿Cómo le hacemos para que estos señores hagan reformas o leyes que se adecuen? Bueno, ejerciendo desde un primer momento, por parte de ellos, un control de constitucionalidad y convencionalidad, un autocontrol, un self-restraint que ellos mismos tienen que hacer. Y eso se va a hacer solamente, va a pasar por mucho tiempo a través de generar una cultura en materia de derechos humanos. Y en caso que no se dé esa situación, porque existan mecanismos a posterior para ofrecerse ese control. Pero sí me parece todavía irrisorio, me parece todavía irreversible que estemos pensando que el poder revisor, por ser el representante de la soberanía, ¿no?, porque tiene facultades para modificar la Constitución, no puede ser sujeto de una revisión constitucional. Claro que lo puede hacer y está obligado a adecuar y está obligado a sujetarse a esos mecanismos de control. Porque si no, de lo contrario, efectivamente puede existir mecanismos internacionales de control y tutela que le pueden decir: esta reforma es contraria a. Ya pasó, como ustedes lo saben, y a lo mejor algunos lo abordarán con el caso de la última tentación de Cristo contra Chile, en el cual un contenido constitucional que no se adecuaba a los parámetros de la convención fue modificado. Y ahí solamente quiero decir algo: no porque la convención esté arriba de, y podemos pensar eso, no porque tenemos ese vicio de la jerarquía, ¿qué va primero, la constitución, los tratados o qué va? No. Simplemente ese dispositivo constitucional es contrario a los derechos humanos, y por ser contrario a los derechos humanos tienen que modificar. En esa clave debemos de pensar. En 1984 también una opinión constructiva que presentó Costa Rica a la Corte Interamericana dijo: oye, quiero hacer esta reforma constitucional, ¿sí? ¿Es viable? ¿Es posible? ¿Y qué le dijo la Corte Americana? No, si haces esta modificación va a estar contrariando lo dispuesto por la Convención Americana y por tu propia Constitución, en esencia, sustancialmente hablando. Bueno, entonces no hago esta reforma. Claro que es viable, que es posible. Es más, yo les diría que es exigible que los contenidos del Poder Revisor, el Poder Reformador, se adecuen a estos parámetros. Vamos a ver cómo se resuelven estos juicios para la protección de los derechos políticos electorales, pero más allá de cómo se resuelvan, yo creo que ya va a ser más común, lo van a estar viendo ustedes, incluso a lo mejor en la práctica les va a tocar interponer de forma frecuente amparos o controversias o juicios para la protección de derechos políticos electorales emanados de reformas constitucionales, porque efectivamente, aunque la Suprema Corte diga que formalmente no puede haber inconstitucionalidad de la propia Constitución, sabemos que materialmente, sustancialmente sí puede existir. Yo sé que Kelsen, e incluso hay un criterio ahí reciente de la propia Suprema Corte que dice: hay que mantener la cohesión y la unidad del sistema jurídico, sí, pero una cosa significa un esfuerzo en mantener la cohesión y la unidad jurídica, y otra implica que no exista contradicción. Sabemos que existe contradicción en el propio texto constitucional. De ahí la importancia de la interpretación, del papel del juzgador de armonizar, de hacer perfectible ese dispositivo normativo de cara al principio pro persona y al principio de supremacía de los derechos humanos. Bueno, de mi parte sería todo. Agradezco nuevamente la invitación a este congreso con un gran tema, y espero sea de mucho provecho para ustedes lo que se vaya a vertir y a discutir en estas mesas. Muchas gracias. Gracias al doctor Marcos del Rosario. A continuación escucharemos la ponencia que ha preparado el doctor Raúl Pérez Ponzón, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, con una mención especial, con un tema que desde entonces ya venía tratando, que es el control constitucional del actuar del Poder Constituyente Permanente. Es posgraduado con una especialización en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca. Además cuenta con un curso de posgrado por la Universidad de Harvard. Tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Chicago y actualmente acaba de concluir sus estudios de doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es litigante en materia constitucional y profesor de la Escuela Libre de Derecho. Doctor, estudio de micrófonos, su ponencia por 20 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por la concesión del grado
voy a repetir algunas cosas que ya dijo de manera muy clara Marcos. Más en el aspecto de la posibilidad de la inconvencionalidad de la Constitución desde el punto de vista de la jurisprudencia interamericana. Ustedes bien saben, como ya se mencionó de manera reiterada, que la Suprema Corte ha cerrado la puerta de manera constante a la posibilidad de realizar las reformas a la Constitución desde el punto de vista jurisdiccional, inclusive con un criterio que me pareció bastante controversial en 2000, cuando nos dio los amparos de la reforma de 2007 en 2009, estableciendo que había una imposibilidad de otorgar efectos a la sentencia del juicio de amparo. Decía, es procedente, pero es improcedente porque no le podemos dar efectos. Entonces mezclaban la forma, el fondo, y yo ya no entendí muy bien qué fue lo que se terminó resolviendo en esa ocasión, salvo que obviamente se sobreseyeron los amparos y no analizaron el tema de fondo en cuanto a los vicios procedimentales ni en cuanto a los vicios de fondo. La interpretación que además ha establecido la Suprema Corte con motivo de la célebre ya contradicción de tesis 293-2011, cuyo engroso ha sido el más comentado hasta la fecha, sin que exista realmente, ¿no? Porque es cierto, está circulando un engrose que es el cascarón de la sentencia que se presentó a discusión y hubo una sesión privada del Pleno que aprobó este engrose, pero yo no sé realmente qué valor darle a este engrose si el propio ponente va a formular un voto concurrente respecto de su propio proyecto, ¿no? Y entonces, y van a ser 10 votos concurrentes y un voto en contra. Entonces, realmente los votos concurrentes van a ser la clave para poder entender cómo interpretar este núcleo esencial, si lo podemos llamar así, de la sentencia, ¿no? Pero, de alguna manera, dicen, si hay un problema de compatibilidad entre un derecho humano o una restricción, ya sea en fuente constitucional o en fuente internacional, al final del camino se aplica el principio pro persona siempre y cuando la restricción no esté en la Constitución, porque si está en la Constitución, prevalece la Constitución por encima de cualquier otra cosa. Me parece un poco raro, ¿no?, que este engrose nos señale durante alrededor de 25 o 30 páginas que dentro del parámetro de control de la regularidad constitucional integrado por estos derechos humanos de fuente constitucional e internacional no hay una jerarquización, pero al final de cuentas en un último párrafito dice prevalece la Constitución de cualquier manera. Entonces no hay jerarquía, pero sí hay jerarquía, y ese es un tema que me parece que no sé, se va a tener que seguir discutiendo, van a tener que haber nuevas integraciones de la Corte para poder saldar este tipo de situaciones. Ahora, cuando se habla de inconvencionalidad y de control difuso de la convencionalidad o incluso de la constitucionalidad, creo que tenemos que distinguir dos temas muy importantes. Primero, el control difuso del control concentrado. Me parece que este es un tema que a veces no lo distinguimos muy bien. Si bien es cierto, a partir de Cabrera García y Montiel Flores, el voto razonable del juez Arroque, entonces Eduardo Ferrer, se empezó a mencionar que el juez nacional es la primera instancia de control interamericano. Me parece que hay ciertas diferencias entre la reforma constitucional del artículo primero y el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, junto con las restricciones impuestas por la contradicción de tesis 293-2011, y el control concentrado de la convencionalidad del que es titular la Corte Interamericana de Derechos Humanos como intérprete último de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aquí hay varios temas porque, fíjense, simplemente en el análisis de la convencionalidad, en algunas ocasiones, la Corte Interamericana ha llegado a realizar algunos análisis de proporcionalidad e incluso ha manejado un concepto que a mí me parece muy interesante, peligroso a la vez, que es el del margen nacional de apreciación. Y en algunos casos ha dicho la Corte Interamericana, bueno, en apariencia pudieras pensarse que una disposición nacional es contraria a la Convención,
pero en realidad no podemos ser tan letristas, tenemos que darle un cierto margen razonable a los estados, y si entra dentro de esos márgenes de razonabilidad, entonces no hay responsabilidad y no hay violación a la convención. Entonces aplica este margen nacional de apreciación, que es un concepto que, si no mal recuerdo, incluso se empezó a desarrollar como un voto particular del entonces juez de la Corte Interamericana de García Ramírez. Ahora, si nosotros vemos control difuso, control concentrado, a mí me parecería de entrada un poco sospechoso que un juez nacional ejerciendo control difuso de convencionalidad declare convencional una disposición de derecho interno aduciendo este margen nacional de interpretación, ¿no? Porque, pues, no sé, me pareciera que pudiese haber hasta un tema de conflicto de interés, ¿no? En el caso Cabrera García y Montiel Flores, una de las excepciones que planteó el Estado mexicano fue precisamente que el juez nacional ya había ejercido control de convencionalidad. Por lo mismo, el tema ya no tenía por qué volverse a revisar por la Corte Interamericana. La Corte Interamericana desestima esta excepción diciendo, pues mira, si lo hizo bien, pues lo voy a analizar, y si lo hizo mal, pues lo voy a revocar también, ¿no? Entonces yo no pierdo mi facultad competencial del ejercicio del control concentrado de la convencionalidad por el simple hecho que un juez en una instancia previa, en el agotamiento de los recursos nacionales, haya intentado hacer un control de convencionalidad. Entonces, a mí me parece que el control pleno de convencionalidad, que no está sujeto a las restricciones nacionales que pudiéramos llegar a tener, es el control concentrado que tiene la Corte Interamericana. Y no me voy a meter al debate ahorita de si en el ejercicio de un control difuso de la aplicación del principio pro persona, como el artículo primero, párrafo tercero, o del principio pro personal, el juez nacional tendría que desacatar esta contradicción del tesis 293 diagonal 2011 y buscar la inaplicación de una norma constitucional en favor de una mayor protección de los derechos humanos. Me voy a ceñir básicamente a lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho en la materia. Y la Corte Interamericana básicamente se ha basado para estos análisis en dos artículos de la Convención. Ya se mencionaron el artículo primero, el deber de respetar derechos, y el artículo segundo, que es el deber de adopción de medidas. Y aquí no va a hacer referencia rápida a la última parte de este artículo segundo, que establece que los Estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Entonces, como ya se venía mencionando antes, existe un compromiso asumido por el Estado mexicano de adecuar su ordenamiento interno para que exista una compatibilidad entre el estándar mínimo de protección de derechos humanos a nivel interamericano y a nivel nacional. En este sentido, incluso, yo no me metería tanto a la discusión de cuál es la naturaleza de la validez en cuanto a la aprobación de un tratado por parte del Estado mexicano. Yo prefiero sobresimplificar el tema y decir, bueno, que el jefe de Estado, cuando firma un tratado y está ratificado por el Senado, no ejerce un acto tan soberano como el que ejerce el órgano de revisión de la Constitución. Todos parten de la misma Constitución y la Constitución asigna determinadas competencias. A unos órganos les asigna la posibilidad de revisar la Constitución y a otros órganos la posibilidad de comprometer al Estado mexicano en su conjunto en respecto de ciertos temas, ¿no?, frente a las demás naciones. Y en el caso de los derechos humanos, bueno, se incorporan automáticamente a la Constitución con base en el párrafo primero del artículo primero constitucional. Fíjense, esto es algo no muy distinto de lo que la propia Corte Interamericana resolvió en el ya citado caso de Olmedo Bustos contra Chile, el famoso caso de la última tentación de Cristo, en donde la propia Corte Interamericana, en los párrafos 87 a 90 de dicha sentencia, primero menciona un principio de derecho internacional que es el principio allant de soi, ¿no? Un principio que básicamente significa que va de sí, ¿no?, o que es congruente con la firma de un tratado,
el que para no incumplir el tratado que tú mismo te estás obligando a cumplir de buena fe con base en el principio de pacta sunt servanda, adecues tu derecho interno para no utilizarlo como excusa al incumplimiento de las obligaciones que has contraído internacionalmente. Y también, en este sentido, la Corte maneja un segundo principio de derecho internacional consuetudinario de jus cogens, como se le llama también, que es el principio de efecto útil de los tratados, en donde se dice, bueno, ¿qué utilidad va a tener el derecho interno frente a la convención si no se compatibiliza, porque habría una responsabilidad internacional? Y basado en estos dos principios y los artículos primero y segundo de la convención, la Corte Interamericana termina declarando el artículo 19, número 12 de la Constitución chilena por permitir la censura previa en materia de cinematografía y contrariar también el artículo 13 de la convención que establece la protección de la libertad de expresión y de la manifestación. Además de este caso de 2001, han habido 4 casos más a los cuales me referiré de manera muy rápida. 2 casos contra Trinidad y Tobago y 2 contra Barbados. En realidad versan sobre lo mismo. En el caso de Trinidad y Tobago, los casos son Hilaire Constantin y Benjamín y otros contra Trinidad del 2002 y César contra Trinidad del año 2005. Y en el caso de Barbados tenemos Boyce contra Barbados de 2007 y la Costa Carrogán contra Barbados del año 2009. ¿Qué sucede con estos 4 casos? ¿Por qué digo que son casi idénticos? Básicamente, cuando tanto Barbados como Trinidad y Tobago se independizan del Reino Unido, dejan de ser colonias para convertirse en países independientes, incluyen en sus constituciones lo que se llama una cláusula de exclusión. En pocas palabras, decía tanto la Constitución de Trinidad como la Constitución de Barbados que bajo los mecanismos de control judicial no se podría incluir la revisión de la constitucionalidad de leyes que hubieran sido aprobadas por el Parlamento inglés y que fueran aplicables a las colonias. Solamente podrían revisarse leyes que fueran aprobadas por el Parlamento de Barbados o por el Parlamento de Trinidad y Tobago una vez que hubiese entrado en vigor la Constitución. Una especie de cláusula de retroactividad que impedía el control jurisdiccional de estas normas. Sin embargo, teníamos un pequeño problema. El Código Penal que se utilizaba en ese entonces, una ley de delitos contra las personas, aprobado en Inglaterra a finales del siglo XIX, establecía para ciertos delitos la pena de muerte. Tenían que ser colgados en la horca. Y en estos 4 casos se llevan a las instancias nacionales y la respuesta última de los tribunales nacionales es: yo no puedo declarar inconstitucional esta ley, aun cuando esté prohibida en nuestra Constitución la pena de muerte, porque finalmente hay una cláusula de exclusión que me resta competencia para poder analizar esta norma aprobada con anterioridad a nuestra independencia. Y mientras no hay un nuevo Código Penal que sustituya el anterior, pues se tendrá que seguir utilizando. Y pues, disculpen señores, pero pues, escojan la soga que más les gusta para que puedan ser colgados, ¿no? El caso los 4 casos llegan a la Corte Interamericana y básicamente lo que dice la Corte Interamericana en estos casos, en una metodología un poco menos agresiva que Chile, en el caso de la última tentación de Cristo, de Olmedo Bustos, lo que termina sucediendo es, le dice: tu disposición constitucional es inconvencional, incumpliste el deber de adopción de medidas, reforma la Constitución, haz lo que tengas que hacer para que ya no exista esta incompatibilidad. En el caso de los 4 casos de Trinidad y Tobago y de Barbados, la Corte va a ser un poco menos agresiva, ¿no? Porque va a decir, fíjense, esta cláusula de exclusión, al no permitir un acceso a la justicia ni un recurso judicial efectivo,
viola el artículo 25 de la Convención, además de los artículos primero y segundo. Al no permitir un escrutinio judicial de una norma contraria a la Constitución, en este caso el artículo 4 de la Convención Americana, que protege el derecho a la vida. Entonces, han habido varias tendencias en la Corte: declarar inconvencional de manera directa, de alguna forma inaplicar estos preceptos en caso de que sean convencionales, sin cambio de responsabilidad, y también tomando en cuenta, en algunos casos, aunque esto no ha sido suficiente para deslindar la responsabilidad internacional de los Estados, los esfuerzos que estos han ido haciendo para tratar de reformar estas normas que serían inconvencionales, ¿no? Finalmente, yo diría dos cuestiones ya para terminar. Una, en respecto al principio pro homine del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Me parecería en este sentido que el tema en el control concentrado de convencionalidad respecto al principio pro homine es que podría dar una salida falsa en cuanto a buscar una inaplicación en lugar de declarar inconvencional una disposición que pudiera producir otros tipos de responsabilidad internacional del Estado. Me parece que el principio pro homine en la aplicación del control de convencionalidad es muy útil para el juez nacional en el ejercicio del control difuso como un control de legalidad, pero en el ejercicio de un control concentrado a mí no me encantaría que hubiese un desarrollo jurisprudencial en ese sentido. Finalmente, en relación con el principio de progresividad, que también se ha señalado aquí a nivel nacional como la posible existencia de un límite material a la reforma constitucional, habría que decir que a nivel interamericano no ha habido mucho desarrollo tampoco. El principio de progresividad tiene dos vertientes y a nivel internacional se ha desarrollado más la segunda a la que me voy a referir. La primera de ellas es el principio de no regresividad en términos de adopción de medidas legislativas, que es un poquito lo que algunos dicen, bueno, es que si viene una reforma constitucional que disminuye el estándar de protección nacional de los derechos humanos, entonces tendría que poder haber un amparo por violación al principio de progresividad. Esto no lo he abordado hasta donde yo sé en relación con normas constitucionales nacionales de la Corte Interamericana. Sin embargo, sí ha habido un poco el esfuerzo de adoptar el principio de progresividad en cuanto a la mejora de prácticas, en cuanto al esfuerzo de los estados para ir tratando de dar paulatinamente una mayor eficacia a los derechos humanos protegidos convencionalmente. Entonces, haciendo ahora sí que resumen de todas estas reflexiones que haríamos a nivel interamericano, yo diría que efectivamente existe una posibilidad muy clara de que pueda ser declarada inconvencional una norma constitucional, principalmente por violación a los artículos 1 y 2 de la Convención, y veremos qué sucede en fechas posteriores. Entiendo que hay varios casos en la Comisión Interamericana que están cuestionando reformas constitucionales realizadas aquí en México. El caso que se refería ya a Marcos del artículo 41, entiendo que está pendiente en la comisión, casos de arraigo, casos de extinción de dominio, que también están en la comisión. Habrá que ver cómo llegan, si es que llegan, y cómo lo resuelve en su caso la Corte Interamericana, ¿no? Pero bueno, finalmente, mientras eso sucede, y mientras también la Corte Interamericana se pronuncia eventualmente sobre esta contradicción de tesis 293/2011, de alguna manera se va a tener que pronunciar cuando lleguen estos casos. Pues tenemos básicamente una posibilidad de control concentrado que hasta ahorita pues, ha sido, creo yo, salvo el caso de los Mero Bustos contra Chile, bastante tímido hasta la fecha. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Guadalupe Thompson. A continuación vamos a escuchar la ponencia que ha presentado para ustedes el doctor Guillermo Estrada Adán, quien es licenciado
licenciado en Derecho, maestro en Derecho, doctor en Derecho por esta Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su momento me dijo solamente, por favor, da esos 3 datos, pero aparte yo también le quiero hacer responsable de que ha llevado a buenas instancias a la Facultad de Derecho competencias internacionales y que tiene a su cargo la preparación de los equipos que han ido a todas las competencias sobre materia internacional y por supuesto el profesor en materia internacional en esta facultad. Estoy un buen amigo y adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecer primeramente a Alfonso, quien es responsable, Alfonso Ochoa, quien es responsable del proyecto que hace posible este congreso, su invitación, pero particularmente a un estimadísimo amigo como Baldomero, compañero de generación también de aquella buena generación, salió buena, la 97-2001, por cierto, de la Facultad de Derecho. Entonces, gracias porque esta mesa finalmente está siendo coordinada por Baldo, y le agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con ustedes este momento, y por supuesto les invitaré a las mesas durante estos días que reúnen a buena cantidad de especialistas, con una particularidad en esta mesa y que yo creo que no se repetirá en las otras, que representamos a distintos centros de educación superior. En este caso ¿no? Está la Universidad Panamericana, está la Escuela Libre de Derecho, además con una formación que no las había en la Universidad Anáhuac, nosotros que somos de casa, y la Universidad Iberoamericana también. Creo que eso genera un magnífico diálogo entre las universidades sobre estos temas. Pero tengo una crítica, tengo un montón, pero pues empezaré con una muy particular que me dará luz a hablar de las otras. El problema de invitar a 5 oponentes, especialistas, más o menos, al menos 4, y luego yo, respecto de un tema, es que seguramente tenemos en mente Radilla, Olmedo Bustos, tenemos en mente Almonacid Arellano, tenemos en mente Hellman y supervisión de sentencia de Hellman, contradicción de tesis, expediente varios, es decir, ahí vamos en el mismo bloque, diciendo más o menos lo mismo, y entonces ese ha sido o será a lo mejor un pequeño problema, porque se trata de ofrecerles, sobre todo a quienes nos escuchan, incluso con nosotros mismos, dialogar sobre estos temas. Discutimos un engrose que ciertamente, como se ha dicho aquí, todavía no es un engrose oficial, no necesariamente votado, concurrentes, etcétera, tal como se ha mencionado, y sin embargo lo leímos, lo circulamos, lo analizamos, lo criticamos, etcétera. Es decir, la participación que tendré que hacer en realidad será marcar ciertas líneas de crítica a la función de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo atendiendo las consideraciones que me han antecedido y que han planteado de manera extraordinaria cuál es el esquema en México a partir de esto que se comenzó a denominar control de convencionalidad, una especie de control en Almonacid Arellano en 2006, otra sentencia además en contra de Chile, y que luego se fue más o menos adaptando a la realidad mexicana para ahora ser en una metodología, y aquí empieza quizá una primera línea crítica de cortar y pegar, que es lo que hace la Corte Interamericana, lo hace en Radilla, lo hace en Cabrera Montiel, lo hace en Rosendo Cantú. Si el párrafo 339 de la sentencia aparece prácticamente reproducido bajo esta técnica, que novedosa no es, de cortar y pegar en todas estas sentencias en contra del Estado mexicano, y luego más o menos ¿cómo decirlo?, superada en la sentencia Hellman, en la primera, en el Hellman 1, digamos, en la sentencia de fondo sobre Hellman, donde ya no habla de poder judicial para realizar control de convencionalidad, sino las autoridades de un Estado. Entonces ahí se modificó, y ahora ese párrafo ya no del poder judicial para realizar control de convencionalidad,
sino autoridades, es el que se empieza a reproducir en otras sentencias. Esa es la metodología de la Corte Interamericana. Déjenme entonces plantear qué es lo que estamos discutiendo en esta época, digamos, en nuestros tribunales contemporáneos internacionales. Déjenme plantearlo con signos de interrogación, es decir, como auténticas preguntas. Lo que nos estamos planteando en el fondo, más allá de cómo bajamos esto a un juez de primera instancia o cómo lo revisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que estamos revisando son temas, por ejemplo, de si el derecho beneficia a las personas físicas. Eso es por persona. ¿A cuáles personas físicas? Al actor o al demandado. En realidad nuestro problema de fondo es ese. ¿El derecho para quién está hecho? ¿Para las personas físicas? Bueno, parece que esto ya hay un trabajo previo y suficiente. Otra pregunta, ¿el derecho internacional es obligatorio o no? Es decir, en eso nos entretenemos otro tanto para contestar si el derecho internacional es obligatorio o no. Claro, de aquí se desprenden otros cuestionamientos, porque si decimos que no es obligatorio, es más, que ni siquiera es derecho, pues entonces ya para qué nos desgastamos en las otras preguntas. Si decimos que sí es derecho, por ser derecho es obligatorio, entonces superemos esta diciendo que sí, pero a veces lo discutimos, lo discutió la Corte durante meses, a ver si la sentencia radial era obligatoria o no, en el Varios, para llegar a la conclusión de que no, sí, es obligatoria la radial, claro que era obligatoria la radial, pues en fin. ¿El derecho interno puede estar en contradicción con el derecho nacional? Es otra pregunta que está ahí en el fondo. Claro que puede estar en contradicción el derecho interno con el derecho internacional. Luego, ¿es responsable el Estado por violar el derecho internacional? Es, como dice otro profesor de la facultad, obvio de obviedades. Claro, si el Estado viola el derecho internacional, será responsable. Otro tema que no está superado, el tema que no está superado no porque tenga que superarse, quiero decir que no se ha modificado, al menos en México, y a partir del engrose no aprobado de manera oficial por la Suprema Corte, principio de supremacía constitucional. Ahí está el principio de supremacía constitucional. Entonces, realmente nos debemos sentir nosotros, que nos ha tocado vivir de 2009 para acá la efervescencia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de los Estados Unidos mexicanos. En realidad desde 2008, desde el caso Castañeda-Guzmán, pero fue sobre todo en noviembre de 2009 con el Radilla Pacheco cuando se desatan estas sentencias. Vendrán más, pero realmente nos debemos sentir nosotros maravillados de estar discutiendo temas nuevos en las facultades, en las escuelas de derecho, en el máximo órgano jurisdiccional. Realmente hay algo novedoso, o como dicen también los más fervientes reaccionarios y propulsores de una contrarreforma, esto en México se viene discutiendo desde antes, si teníamos nuestras garantías individuales, si fuimos los primeros en Latinoamérica para hacer amparo, si nuestra constitución es social, la del 17, hay que ver el ejido y hay que ver los derechos de los trabajadores en el 123 al nivel constitucional, cuando ni siquiera Versalles, es decir, cuando ni siquiera la OIT había sido creada. En fin, nos movemos un poco entre esto, y lo que quiero decir, estas serían en todo caso las líneas críticas que quiero marcar, es que en cierto sentido no estamos descubriendo nada nuevo. Lo que estamos diciendo es solamente repetir o reconstruir algo que ya está dicho, y que sí es cierto, le estamos dando nuevas líneas. Déjenme ponerlo en estos términos. Si el derecho internacional es obligatorio y si la Constitución a veces puede ser inconvencional. Déjenme contarles un caso que además a las 4 o 5 que son mis estudiantes ahora lo recordarán, como se los dejé de tarea para. En 1931 el rey Victorio Emanuel resuelve un laudo en contra del Estado mexicano, un litigio internacional entre Francia y México respecto de la soberanía que se podía ejercer en la isla de Clipperton, en la isla de la Pasión. En la época del porfiriato todavía, en 1909, el Porfirio Díaz mueve toda la política exterior mexicana para litigar con Francia este asunto, creyendo que el rey italiano
que venía saliendo de conflictos con los franceses iba a preferir a México, se resolvió constituir un tribunal arbitral unipersonal para que fuera Vittorio Emanuele, el rey de Italia, quien resolviera el litigio internacional. Fíjense, si todavía en la primera década del siglo pasado se avisa al rey para que se resuelva este arbitraje internacional, pasan más de 20 años, no hay resolución, se viene Primera Guerra Mundial, en México hay una revolución mexicana, es decir, se viene todo este periodo post-revolucionario difícil hasta 1931, cuando se dicta por fin el laudo arbitral del rey Vittorio Emanuele, en donde nos quita la isla de Clipperton, que en 1917 había quedado como una parte integrante de la federación en el texto constitucional. Nos quita la isla de Clipperton el rey Vittorio Emanuele, sabiendo que no se podía enfrentar con los franceses. Y resulta ser que algunos años después reformamos nuestra constitución para quitar la isla de Clipperton, la isla de la Pasión, dentro de las partes integrantes de la federación. Actualmente la isla de Clipperton ya no está en la Constitución, en cumplimiento de un laudo arbitral de un rey que tenía además horas contadas. El rey en 1931, es decir, después llega Mussolini, se destapa la Segunda Guerra Mundial, en 1945 Italia se vuelve republicana, laica, etcétera. Es decir, estábamos a nada, con que hubiéramos aguantado un poquito, con que el rey se hubiera aguantado unos añitos, no hubiera salido nunca ese laudo. Y sin embargo se reformó la Constitución para quitar la isla de Clipperton. Era inconvencional. Vamos a ver, la palabra inconvencional refiere a una cuestión muy específica, normas contrarias a convenciones. Y la convención es una partecita del derecho internacional que se forma a partir del convenio, a partir del consenso, del consentimiento entre los estados. El laudo arbitral en estricto sentido no es una norma convencional, porque lo convencional hubiera sido el compromiso arbitral a partir del cual llegaron al laudo arbitral. El laudo arbitral en realidad es un acto de una sola persona, en este caso, que es el árbitro, el rey Vittorio Emanuele. ¿Era convencional? No, en estricto sentido, el laudo sí, el compromiso, pero la Constitución durante algún tiempo fue contraria al laudo arbitral. Nadie discutió, se agotó el tiempo, ya nadie lo discutió y finalmente se reformó la Constitución porque era contraria al laudo arbitral, y así ya no se puede discutir si perdimos o no la isla de Clipperton, o está perdida la isla de Clipperton, y reformamos nuestra Constitución para hacerlo. Puede ser contraria, por lo tanto, la Constitución a una norma internacional. Claro, pero eso lo sabemos desde Westfalia, desde 1648, cuando surge el derecho internacional moderno, que los estados pueden tomar decisiones contrarias a lo que ellos mismos hacen en el derecho internacional. Y así hasta 69, con Pacto de San José, Convención Americana sobre Derechos Humanos, puede ser contraria a la Constitución respecto de un tratado internacional de derechos humanos, o mejor aún, respecto de un derecho humano consagrado en un tratado. Por supuesto que puede ser contrario. Bajo ese esquema es inconvencional si la norma internacional fue creada a partir del consenso entre estados. Por supuesto que la norma es inconvencional. Si la norma creada, la internacional, fue creada por otro mecanismo, por una sentencia, por una resolución del Consejo de Seguridad o por un derecho consuetudinario internacional, pues por supuesto que también sería contraria tanto al, imagínense que en la Constitución viniera una prohibición al genocidio, evidentemente sería contraria ahora sí al auténtico ius cogens. En fin, el derecho interno puede estar en contradicción con el derecho nacional, sí puede estar, y eso provocará la responsabilidad internacional del Estado. ¿Qué estamos discutiendo entonces nosotros? Hay una parábola bíblica que refiere, y ustedes además creyentes y practicantes además seguro la conocen, que refiere la referencia entre el vino nuevo y el odre nuevo, y dice: nadie pone el vino nuevo en un odre viejo, porque se echa a perder el vino nuevo y porque rompe el odre viejo. El vino nuevo debe estar en odres nuevos, el vino viejo debe estar en odres viejos. Y luego dice la parábola bíblica: nadie pone un remiendo de una tela nueva en una prenda vieja,
¿no? Una prenda rota, digamos, vieja. Nadie utiliza lo nuevo para sustituir lo viejo. Mi pregunta es, o mi reflexión final, ya no me dio tiempo incluso de hablar sobre el déficit democrático de la Corte Interamericana, cuando se le ocurra referirse, bueno, ya lo hizo, por supuesto, en Olmedo Bustos, pero cuando trate de modificar un texto constitucional. Ya no me referiré al déficit democrático de 7 jueces para resolver ius comune para 23 estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estamos utilizando nuevas categorías del derecho para meterlas en categorías, en instituciones nuevas, es decir, es realmente nuevo para lo que estamos descubriendo, y desde mi punto de vista no. Y termino con una referencia. En 1929, un profesor polaco de Derecho Internacional, Ludwik Geitlich, había escrito en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, dijo: los jueces nacionales deben interpretar el derecho internacional a partir del cual sus estados se obligan. Deben interpretar tratados internacionales en el momento en el que ellos estén resolviendo casos. Claro, control de convencionalidad, eso aparece una frase de moda ahí en el Almonacid Arellano, pero ¿qué nos está diciendo en realidad? En el fondo, señores jueces, autoridades, órganos constitucionales autónomos, es decir, quien sea autoridad del Estado, utiliza el derecho internacional que le obliga al Estado. Sí, y eso lo sabíamos ya desde antes, solo que en México y en muchas partes de Latinoamérica tuvimos una reticencia brutal ante esto. En fin, aquí me voy a quedar por cuestión del tiempo. Traía incluso pues una ponencia muchísimo más elaborada, pero me quedo con esto para seguir platicando. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. A continuación, tenemos la ponencia del maestro Daniel González Dávila, quien es licenciado en Derecho por esta Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido delegado del presidente de la República en materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Es consultor en materia de control constitucional y técnica legislativa, y es fundador en esta facultad de la materia de control de la constitucionalidad desde el año de 1998, y de igual forma fundó la materia de Derecho Procesal Constitucional en la Universidad de Justicia de México. Adelante. Muchas gracias, Baldomero. Muchísimas gracias a la dirección de esta facultad, a la doctora María García Rivas, al maestro Baldomero Mendoza por su enorme gentileza de invitarme a este foro, y al Proyecto Grado Cero por la organización de este evento, al maestro Alfonso Ochoa, y todos los integrantes de esta mesa, ustedes por su amable asistencia a este congreso. Ya es la segunda vez que me invitan, es un honor inmerecido. Baldomero, muchas gracias. Y yo, bueno, no me queda mucho más que decir después de los muy acertados y muy elocuentes comentarios que me han precedido. Pues no me dejan mucho más que decir. Solamente quisiera hacer algunas precisiones, algunos comentarios a lo que ya se ha dicho acá. ¿Qué es la constitucionalidad? ¿Qué es la convencionalidad? Bueno, pues la Corte ya ha dicho que por lo menos en materia de derechos humanos es la misma. Pues el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad, tratándose de derechos humanos, es lo mismo. El ejercicio de control de constitucionalidad es el ejercicio que hace un operador jurídico al analizar o al confrontar la Constitución frente a una norma general o un acto administrativo frente a la Constitución. Y el control de convencionalidad es lo mismo, el confrontar el tratado internacional en materia, desde el tema que estamos tratando, de materia de derechos humanos, y confrontándolo o contrastándolo contra una ley general, una norma general o un acto administrativo. Esto puede ser a nivel concentrado o a nivel difuso. Esto ya lo hemos estudiado en nuestra clase de Derecho Constitucional. Es concentrado cuando está a cargo de un solo poder o de un solo tribunal y sus jueces menores, o es difuso cuando está, como su nombre lo indica, difuminado en todos los órganos jurisdiccionales y demás autoridades del país. Como es el caso de Estados Unidos, que todos sus jueces locales y
como ya es ahora el de México, a raíz de la reforma de la Constitución del 6 y 10 de junio de 2011 y los criterios jurisprudenciales que han derivado, ya es el caso en el que México, los jueces locales pueden aplicar o inaplicar las normas que consideran inconstitucionales por violatorias de derechos humanos, por resultar violatorias de derechos humanos. Esto es muy nuevo, esto no se hacía en México. En México siempre el control constitucional fue concentrado, es decir, siempre a través del juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, pero a raíz de estas reformas se concedió, se confirió, se reconoció y se le dio plena vigencia al artículo 133 de la Carta Magna, en el sentido de permitir que los jueces locales inaplicaran sus propias constituciones o normas locales para aplicar la Constitución General de la República. Por muchos años el artículo 133 de la Constitución fue letra muerta hasta que operaron estas reformas. Eso significa que al mismo tiempo, más bien, surgió la posibilidad de que los jueces locales, tanto como los jueces federales, inaplicaran normas generales por considerarlas contrarias a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Dice el maestro Enrique Carpizo, el doctor Enrique Carpizo, que a nivel federal, el que puede lo más puede lo menos. Si el Poder Judicial de la Federación puede declarar la invalidez de normas generales a través de la Declaración General de Constitucionalidad o la nulidad en juicios constitucionales, como la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad, puede lo menos, es decir, puede inaplicar esas normas generales en los juicios en los que conozca tribunales menores. Ese es el control difuso federal, pero no acaba de cuadrar la argumentación del doctor Carpizo en cuanto se refiere a los jueces locales. Los jueces locales están aplicando la literalidad del 133, es decir, los jueces locales inaplicarán las normas que tienen en sus respectivos estados si resultan contrarias a la Constitución o a la Convención Interamericana. Ustedes bien saben que la cuestión básica, que el Pacto de San José de Costa Rica, de donde deriva la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue celebrado en 1969. México lo depositó y realizó sus reservas en 1981 y aceptó su jurisdicción contenciosa en 1998. A partir de la resolución del caso de Rosendo Radilla, que México fue demandado por una organización dedicada a la protección de derechos humanos que defendió a los familiares de Rosendo Radilla por su desaparición forzada. México fue condenado a diversas acciones y la Corte abrió un expediente para analizar qué procedía a hacer con esa resolución. Ahí declaró por primera vez, o reconoció por primera vez, que el Poder Judicial de la Federación tenía diversas obligaciones derivadas de esta resolución y, entre otras cosas, que era obligatoria para la Suprema Corte de Justicia de la Nación toda aquella jurisprudencia derivada de casos en los que el Estado mexicano fuere parte. Sin embargo, ha habido una evolución jurisprudencial en esta materia. Ya en la contradicción de tesis, que ya se ha citado varias veces, en la 293 de 2011 viene una nueva, con motivo de la nueva integración de la Corte y una nueva reflexión por parte de los ministros. Ya se ha llegado a una nueva dimensión del alcance vinculatorio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. No solamente es obligatoria para México o para las autoridades jurisdiccionales y demás autoridades del Estado mexicano la jurisprudencia de la Corte Interamericana en aquellos casos en los que México es parte, sino la jurisprudencia, toda la jurisprudencia en la que generada como precedentes
por la propia Corte Interamericana. Eso significa que cuando nosotros vayamos a litigar, ya no nos vamos a conformar con buscar en el JUS para fundamentar nuestras demandas, sino también buscamos precedentes de la Corte Interamericana si queremos proponer buenos escritos. Y si queremos empujar bien a los jueces para que nos apliquen el derecho como debe ser. Ya para nosotros no hay diferencia en cuál es la fuente de nuestros derechos humanos presuntamente vulnerados, si son los constitucionales o son los provenientes de fuente internacional. Para la Corte, tanto como lo señala el artículo primero de la Constitución, no importa cuál sea la fuente del derecho humano que se encuentra violado, no importa cuál sea la fuente del derecho humano que nos protege. A nivel constitucional, la propia Constitución otorga el mismo valor a los derechos humanos de fuente internacional que a los propiamente constitucionales. Pero dice la Corte, ojo, como bien acaba de decir el maestro, me parece que fue, no recuerdo, pues que ya todos estamos repitiendo lo mismo. El único margen, el único requisito es que se ajuste a la Constitución. Bueno, pues sí, hay jerarquía, pero no hay jerarquía. Es decir, el único requisito para que el derecho humano se considere, a ver, permíteme replantearlo de otra manera. Todos los derechos humanos se aplicarán en la manera en la que mejor protejan a la persona, siempre y cuando no encuentre un límite en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, vayamos por ejemplo a la reforma penal del 2008. Es una belleza el articulado que hace esta reforma. Nada más que es un vaso de agua limpia con 2 o 3 gotitas de veneno. Como por ejemplo el arraigo, ¿no? En algún momento dado México va a ser demandado en la Corte Interamericana por, si no, creo que ya fue demandado por la cuestión del arraigo. Es notoriamente inconvencional, viola diversos derechos humanos consagrados en la Convención y en otros tratados internacionales, pero encuentra su fundamento en la propia Constitución. Luego entonces no puede declararse inconstitucional la Constitución, con todo respeto para uno de mis compañeros de este podio que ha dicho que la Constitución puede ser inconstitucional y que amerita y que puede ser impugnada en las vías convencionales de control constitucional. No puede ser desde mi punto de vista inconstitucional. La Constitución es una norma hipotética fundamental, única, indivisible y impugnable en las vías ordinarias de control constitucional, por la sencilla razón de que dimana del poder constituyente y no puede ser revisada por los poderes constituidos. El poder constituyente o el constituyente permanente encuentra control en sí mismo, se controla a sí mismo, y los patos, me perdonan, pero no le tiran a las escopetas. Es decir, el constituyente permanente crea órganos para que controlen la Constitución, no para que lo controlen a él. Yo no me puedo imaginar crear un aparato que supervise mi conducta. Yo fabrico aparatos para que supervisen las cosas que yo fabrico, pero no para que supervise mi conducta. Yo como constituyente fabrico al Suprema Corte de Justicia para que supervise las leyes y actos de autoridad y que se ajusten a las disposiciones que yo emito, pero no para que supervise mi conducta. Es así, si un día el constituyente permanente amanece de mal humor y dice que a partir de este momento ya no habrá una república federal laica federal, sino que habrá una monarquía absoluta, y nombramos en los artículos transitorios al rey Juan Carlos I de España como monarca absoluto, es perfectamente posible. ¿Por qué? Porque es el constituyente el que manda y el que dice cómo van a hacer las cosas aquí en Adelante, o que va a haber un matriarcado. Pues también puede.
Tan sencillo como que el artículo, lo tengo por aquí, el artículo 39 de la Constitución dice: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Si tiene todo pueblo en todo momento el inalienable derecho de modificar o alterar la forma de su gobierno, por añadidura puede hacer todo lo demás. Y nadie tiene la facultad de impedirse. Nadie. Ni la Suprema Corte de Justicia. Vamos por partes. El control de convencionalidad lo pueden hacer dos posibles intérpretes o aplicadores del derecho internacional, o operadores del derecho internacional. El que hace control nacional de convencionalidad y el que hace control internacional de convencionalidad. El que hace, efectivamente, a ver, la gran pregunta aquí, para la cual se nos convocó a platicar, fue: ¿lo constitucional puede ser inconvencional? No, sí, sí puede. Más bien la pregunta yo la replantearía de esta manera: ¿puede lo constitucional ser invalidado por inconvencional? La cosa cambia. Yo respondería, y me permito hacer una aproximación progresiva. Yo contestaría sí y no. Depende. Ahí les va. ¿Por qué depende? ¿Puede ser invalidado lo constitucional por ser inconvencional? Bueno, depende de quién sea el órgano que está conociendo la supuesta inconvencionalidad de lo inconstitucional, de lo constitucional. Si está conociendo un órgano nacional, no puede. ¿Por qué? Porque yo no puedo alegar que la Constitución viola un tratado. Al revés, puedo decir que un tratado es inconstitucional, eso sí puede. Tan es así que existe la acción de inconstitucionalidad en materia por violación a la Constitución en contra de tratados internacionales, que la puede ejercer el Senado de la República y que la puede ejercer la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando un tratado internacional viola la Constitución. Y que ustedes saben que existen dos elementos de necesario cumplimiento para que un tratado internacional forme parte de la normatividad interna del país. Los elementos formales, que son que sea aprobado por el presidente de la República y ratificado por el Senado. Y un elemento material importantísimo, artículo 15 constitucional: no se pueden celebrar tratados internacionales. Dice: no se autoriza la celebración, artículo 15 constitucional, no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos ni para de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde se cometieron el delito la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ojo, aquí hay un control de tratados sobre tratados. Si México ya celebró un tratado de derechos humanos, ya está colocado al mismo nivel que la Constitución y yo no puedo celebrar otro tratado que lo vulnere. Eso le corresponde, es un mecanismo de control político que le corresponde al Senado. Y llegado el caso a la misma Corte, si ya se presenta una acción de inconstitucionalidad o un amparo, va a confrontar un tratado con otro. Y el tratado previamente celebrado se va a superponer al tratado en pugna. Porque el primer tratado ya está a nivel de la Constitución, en materia de derechos humanos ya está a nivel constitucional y va a ser materia de referencia respecto del nuevo tratado. ¿Sí me explico? Está interesante, ¿no? El tratado anterior ya está a nivel constitucional y el tratado que se está impugnando va a ser contrastado con el primero. Ese es el requisito material. Entonces, sí puedo contrastar un tratado recientemente celebrado, si estoy dentro de los términos para hacerlo, con la Constitución y tratados de derechos humanos.
lo convencional sí puede ser inconstitucional si estoy en las instancias nacionales. Ahora, si me voy a instancias internacionales, sí puedo lograr que lo constitucional sea inconvencional. Pero si es a nivel nacional, yo no puedo declarar inconvencional la Constitución, porque la Constitución no se puede, para empezar, no se puede impugnar. De entrada, porque el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, dice clarito que no se puede impugnar una reforma constitucional. Vámonos a los antecedentes jurisprudenciales. Desde el amparo de Manuel Camacho Solís, que ya lo señalaron mis compañeros, la Corte dijo, y lo dijo bien, bueno, ustedes deben conocer muy bien los antecedentes, bueno, están muy jóvenes todavía. Cuando se reformó el artículo 122 constitucional para hacer toda esta gran reforma política del Distrito Federal, se establecen los artículos transitorios que ninguna persona que hubiera ocupado el cargo de regente de la Ciudad de México podría ocupar el cargo de jefe de gobierno del Distrito Federal. Manuel Camacho Solís se sintió aludido y impuso amparo diciendo que esta era una norma privativa. El juez de distrito desechó el amparo, pero en la revisión fue atraída por la Corte y la Corte dijo: a ver, momento, esto es una reforma constitucional que tiene el carácter de consumada. Admito que puede haber, eso fue un estudio que hizo la ejecutoria, que puede proceder el amparo contra la reforma, los pasos previos a la consumación de la reforma. Si hay violación al procedimiento legislativo constitucional, pero no contra la reforma constitucional misma. ¿Por qué? Porque yo ahí no tengo vela en el entierro. A mí, yo aplico la Constitución, no la reviso. Luego vino la controversia constitucional en materia indígena, cuando se modificó el artículo 2 constitucional para establecer todas las prerrogativas de los pueblos indígenas y la conformación pluricultural de la nación. Se violó uno de los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, que obligaban al Estado mexicano a consultar con las poblaciones indígenas cualquier modificación a su régimen interno, la emisión de cualquier normativa que modificara o alterara su forma interna de gobierno, sus costumbres, o cualquier cosa que les afectara en su manera de vida. Esto violaba un convenio internacional, que era inconvencional, la reforma constitucional. La controversia constitucional se declaró improcedente. ¿Por qué? Porque el constituyente permanente, que es una figura que no existe en la Constitución, lo que existe en la Constitución son las partes del constituyente permanente, el Congreso de la Unión, los estados, etc. Y los diversos pueblos indígenas, bueno, los diversos ayuntamientos del estado de Oaxaca demandaron a la Federación y a los estados, entendidos como poder revisor, y la Corte sobreselló diciendo estas entidades, poderes y órganos no tienen legitimación para ser demandados. Pero se filtró que el argumento principal que tuvieron los ministros para desechar esta controversia fue que no podía haber una constitución para 2.000 municipios y otra constitución para 500. Y que además de todo, la controversia constitucional, al igual que el amparo, está prevista para controlar normas generales y actos de autoridad, de actos de autoridades constituidas, no de una autoridad constituyente. Así siguió la reforma electoral de 2007, me parece, de 2006, luego en 2009 se repitió el criterio y llegamos a la conclusión de que, y ahora con la reforma, la nueva ley de amparo, se repite la cuestión. Es improcedente contra la reforma electoral, y la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, hace escasos 2 meses o 3, acaba de reiterar el criterio con la impugnación de la reforma educativa,
no procede el amparo contra reformas constitucionales porque se trata de un poder reformador que encuentra control en sí mismo. Ya no le demos más vueltas, ya no le busquemos más. Sí, efectivamente, se trata de órganos constituidos los que conforman al constituyente, pero unidos conforman a un constituyente que puede modificar, que es el río a través del cual la soberanía nacional fluye y puede modificar incluso la forma de gobierno en nuestro país. Y eso incluye crear tribunales constitucionales, eso incluye modificar la república a una monarquía, eso incluye desaparecer garantías individuales, crearlas o desaparecerlas. Eso implica crear o desaparecer derechos humanos. ¿Que eso puede violar un tratado internacional? Pues sí. ¿Que eso trae una consecuencia internacional? Pues sí, también. Pero puede hacerlo. ¿Quién dice que no? Bueno, en fin, a nivel local, a nivel nacional, no se puede combatir lo que el constituyente diga, lo que el constituyente permanente dispone. No hay manera. Ahora, vámonos a lo que puede hacer un tribunal internacional del que México se ha comprometido a respetar. Que, entre paréntesis, si no lo respeta, tampoco pasa gran cosa, ¿eh? Lo más que puede pasar es que los expulsen del sistema interamericano y uy, qué miedo. Venezuela acaba de decirle, ahí te ves a la Corte Interamericana, donde vales un comino, y no le pasó nada a Venezuela. Y Estados Unidos nunca ratificó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana y no le importa un bledo. Y si México se sale de la Corte Interamericana, oye, gran ridículo internacional, las ONG se van a enojar, pues que se enojen. No pasa nada. Bueno, pero en fin, ya nos comprometimos a la Corte Interamericana, tenemos un ilustrísimo juez, hemos tenido muchos jueces, el Zamudio, Sergio García Ramírez, ahora el juez Eduardo Ferrer Magregor. Tenemos ya grandes juristas en la Corte Interamericana, qué barbaridad. Bueno, sigamos el juego, pues. A nivel internacional, la cosa cambia. Porque el Tribunal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí tiene facultades para ordenar, a ver cómo le haces Estado mexicano para cambiar tu constitución. Tienes el arraigo, tienes la extinción del dominio, tienes unas cosas bien extrañas que violan el Pacto de San José, tienes el aborto en el Distrito Federal. Cuando estoy de acuerdo en que tenías una reserva desde el 81 de que el aborto era una cuestión de cada estado, pero la quitaste cuando se fue el presidente Calderón, un par de meses antes. El Distrito Federal está en falta. Claro que nadie ha demandado ante la Corte Interamericana la cuestión del aborto. Creo que el maestro Rudecindo García Morelos está a punto de hacerlo, ojalá lo haga, porque ese es un tema pendiente. Pero el artículo 4 de la Convención Interamericana dice clarito, la vida se está protegida desde el momento, en general, desde el momento de la concepción. Dice en general, eso significa que se debe criminalizar el aborto hasta salvo las mínimas, salvo casos extraordinarios. Es decir, solamente puede haber aborto espontáneo, aborto terapéutico y aborto criminal. No hay de otra. O sea, ahí está el Pacto San José, no lo digo yo. Si el Distrito Federal es una entidad federativa de asesinos, pues esa es una cosa que hay que planteárselo a la Asamblea Legislativa Federal. En fin, ya hay un gran precedente, como ya se ha repetido aquí en varias ocasiones, el caso de la última tentación de Cristo. No sé si han visto la película, es una película verdaderamente repulsiva, pero tienen todo el derecho tienen los productores todo el derecho de reproducirla. ¿Por qué no? Pues es una manera de poner a Cristo como un
ser deleznable, pero pues está bien, cada quien, ¿no? Entonces, Chile lo que hizo fue hacer una censura previa, muy hábil de los litigantes. No había ningún mecanismo de control constitucional interno que permitiera la exhibición de esta película. ¿Por qué? Porque era la misma constitución la que prohibía, la que permitía la censura previa. Se va a la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana denuncia al Estado chileno ante la Corte Interamericana, la Corte Interamericana pide un informe, Chile dice efectivamente, mi constitución dice esto, pues la cambias, chiquito, la cambias y modificas tu constitución porque lo digo yo, y si no, te expulso del sistema interamericano. Y Chile se ve obligado a modificar su constitución. Lo mismo le puede pasar a México. Ahí sí ese sí es un mecanismo de control auténticamente constitucional. Porque lo que la Corte Mexicana hace es un control de constitucionalidad, que no es lo mismo. ¿Se fijan la diferencia? Una cosa es hacer control de constitucionalidad y otra cosa es hacer control de constitucionalidad, control constitucional en sentido estricto. Es decir, una cosa es pronunciarse sobre la Constitución, sobre la misma Constitución, y otra cosa es pronunciarse sobre actos y leyes al contrastarla con la Constitución. Control constitucional es sobre la Constitución. Control de constitucionalidad es sobre actos y leyes. Y supervisar su constitucionalidad. Lo que la Corte Interamericana hace es control de constitucionalidad. Perdón, control constitucional, es decir, control sobre constituciones a la luz de un instrumento normativo superior que es la convención o control de convencionalidad. ¿Pero por qué? Porque soberanamente los países nos sometimos a su jurisdicción contenciosa. Rápidamente, en México ha habido una evolución jurisprudencial de la jerarquía de tratados. Primeramente hubo una jerarquía a nivel que consideraba que los tratados internacionales tenían una jerarquía exactamente igual a la de las leyes federales en la literalidad del 133. Después la consideró supralegal e infraconstitucional, y ahora con esta contradicción de tesis 293 la considera a nivel constitucional, ojo, únicamente por lo que respecta a derechos humanos. Por lo que respecta a tratados sinalagmáticos o que no contienen derechos humanos, como los tratados de libre comercio, los tratados de doble tributación, etc., eso sigue manteniendo una jerarquía infraconstitucional, pero supralegal. Supralegal me refiero a por encima de leyes federales y leyes generales. Y en materia de derechos humanos, no importa realmente, o sea, al tener la misma jerarquía que los derechos humanos previstos en la Constitución, vamos a aplicar la norma que más beneficia al gobernado, independientemente, incluso las previstas en leyes federales, la que más beneficia, aplicando el principio por persona previsto en el artículo 1 constitucional, la que más beneficie al gobernado. Me decían hace un momento las personas físicas. De hecho, yo quisiera discrepar levemente, no solamente las personas físicas, también las personas morales son sujetas de la protección del artículo 1. No tienen todos los derechos humanos, desde luego, no tienen el derecho humano a la libre asociación, o el derecho al voto, o el derecho a tener armas en su domicilio, pero sí tienen otros derechos humanos, como habría que ahondar más en el tema, pero sí las personas morales incluso pueden presentar, están legitimadas para deducir sus derechos en la vía del amparo, tanto como pues, son sujetos protegidos por la parte dogmática de la Constitución. Traigo aquí las tesis generadas por la contradicción, que a lo mejor que a lo mejor valdría la pena que se las leyeran, son muy interesantes. Ya nada más para concluir, fíjense que tesis tan interesantes: derechos humanos contenidos en la Constitución
y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional. El primer párrafo del artículo primero constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indique la norma constitucional, como por ejemplo el arraigo, hasta que nos lo declaren inconvencional en la Corte Interamericana y tengamos que eliminar toda la Constitución, obviamente. Pero mientras eso no suceda, el arraigo sigue vigente. En ese sentido, los derechos humanos en su conjunto constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos de autoridad que forman parte del ordenamiento jurídico mexicano. Y la segunda tesis que se crea con base en esta ejecutoria de la contradicción es la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. Esto es bien importante porque ahora implica que, como una extensión de la Convención de San José, del Pacto Interamericano, vamos a aplicar la jurisprudencia tanto como la Convención. Nos es vinculatoria también la jurisprudencia de la Corte, no solamente donde México es parte, desde luego está obligado a cumplir la sentencia, pero ya también todos los precedentes de la Corte Interamericana ya no son vinculatorios. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con independencia de que el Estado mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determine el contenido de los derechos humanos contenidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato constitucional establecido en el artículo primero constitucional, pues el principio pro persona obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender lo siguiente. 1. Cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento. 2. En todos los casos que sea posible, debe armonizarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento. 2. En todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional. Y 3. De ser imposible la armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos de las personas del principio de protección. Bueno, pues creo que con esto concluyo. Les agradezco su atención y les dejo el micrófono a Nacho Aldo Mendoza. Muchísimas gracias. Gracias, maestro Daniel. Por último, y para cerrar esta mesa, tendremos la exposición del maestro José Carlos Vidente Vázquez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho con una mención honorífica y actualmente cuenta con estudios de doctorado por la Universidad Panamericana y es profesor en la Universidad Iberoamericana. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a la universidad, gracias a compañeros de la mesa, muchas gracias a ustedes que se quedaron, los demás ya tenían clases, salieron corriendo. Prometo ser increíblemente rápido y escueto porque sé que llevamos un buen rato aquí y ya es hora de empezar a pensar en algunas otras cosas. Entonces, antes de que nos aburra yo, quiero plantear algunos puntos rapidísimo de este tema. Cuando se dan todas estas reformas constitucionales que le dan tanta efervescencia al control de la constitucionalidad y de la constitucionalidad, nos empezaron a vender la idea de que esto era la octava maravilla. Cambiamos el paradigma constitucional, un sistema totalmente nuevo, todos estudiar, ¿no? Poco, está todo. Es más, la principal figura
que tenemos de control de la constitucionalidad, que es el juicio de amparo, ha sido modificado y alterado sustancialmente. Incluso se terminó el principio que durante tantos años le dio vigencia al juicio de amparo, que ha estado increíblemente criticado, que es el de la relatividad de las sentencias. O sea, todo. ¿Y cómo hicieron eso? Con una figura que se llama la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Padrísimo. ¿Y cómo funciona? Pues funciona en algunos párrafos de la Constitución, ¿no? Y luego nos remite esos párrafos, nos dicen, pues ahí cuando saquemos la ley de amparo les avisamos cómo se va a hacer, ¿no? Por supuesto el Congreso se tardó pues, casi 2 años en sacar los tan esperados artículos de la ley de amparo que nos iban a dar la luz para saber cómo funciona la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y resulta que lo hicieron en 5 artículos, que es exactamente lo mismo que la Constitución y le adicionaron algunos que otros. Y cuando tú estudias de qué se trata la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que se supone que está modificando el principio de relatividad de las sentencias de amparo, te das cuenta que no es cierto. O sea, esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ¿cómo funciona? Primero tiene que haber jurisprudencia por reiteración. O sea que eso quiere decir que de entrada tiene que ya haber criterios del Poder Judicial Federal en el cual se ha declarado que hay un punto, una controversia de constitucionalidad sobre una norma de aplicación. Es decir, no es de entrada, no es de que, bueno, ya con el primer amparo que se presente ya vamos a resolver todo el problema inicial. Esta es reiteración. Ya que se da la reiteración, entonces la Suprema Corte dice, lo estudia y dice, ok, hay que avisarle al órgano que emite ese acto que ya se declaró que hay un problema en cuanto a su constitucionalidad y le vamos a dar un tiempo para que lo arregle. Total, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿No? Le damos un tiempo. Ok. Pasado el tiempo que nos marca la Constitución sobre los 90 días, si no lo arreglan, pues entonces sí entramos en el proceso de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, pues volvemos a revisar primero si las medidas que tomó el órgano al cual le notificamos que efectivamente había un problema de constitucionalidad son efectivas y se acabó el problema. Si el órgano no nos hizo caso, también tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Okay? El problema que se da aquí, que yo veo, es uno. Todo lo que tiene que ver con materia tributaria no cuenta, ni crean que si se equivocaron el Congreso en un señalamiento de un impuesto y se dan cuenta que hay un problema de constitucionalidad, lo van a quitar. Eso sí que, cada quien que pague. Lolita no pierde, ahí no es para dónde hacerse, ¿no? Con Lola no se mete. Y el segundo es, después de todo el procedimiento para hacer la declaratoria de inconstitucionalidad, tiene que ser una mayoría calificada. 8 votos en la Corte. Yo no sé ustedes cuántos se acuerdan de 8 votos últimamente, pero salen 7-4, ¿no? 7-4. Y así como, ay, salieron 7, wow, se pusieron de acuerdo. 8 votos en la Corte. No sé cómo le van a hacer. Esa es una mayoría calificada que no tiene ningún sentido, que no tiene ninguna fundamentación. Si la crítica principal que ha tenido este principio de la relatividad de las sentencias es viola el principio de la autonomía de la Constitución, lo que hace es una aplicación diferenciada entre los diferentes gobernados. El que tiene acceso a la justicia constitucional puede tener la protección constitucional y el otro no. ¿Por qué continuamos con el mismo sistema? Nos están vendiendo espejitos, simple y llanamente. ¿Por qué, si tenemos ya prácticamente 3 años con las reformas constitucionales, no ha salido una sola declaratoria de constitucionalidad? Por ese problema, porque en la Corte no se van a poner de acuerdo. El segundo problema que podemos ver, nos dice, bueno, los efectos, pues hay que cada declaratoria lo diga. ¿Cómo? Y entonces, sí tiene que ser de aplicación general. Bueno, pues gracias, ¿no? Cuando menos ya sabemos que hay un poquito. Pero ¿y lo demás? ¿Cómo se va a hacer la aplicación? ¿Se invalida definitivamente la norma? ¿Se invalida definitivamente el acto? ¿Tenemos que hacer una solicitud por la aplicación? O sea, la Corte va a ir y va a notificar de nueva cuenta a la autoridad emisora y le va a decir, oye, se determinó que el problema de inconstitucionalidad no fue resuelto y a partir de este momento deja de tener efectos esa norma. ¿Hay una legislación negativa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o no? No nos han explicado.
Lo único que sabemos es que no puede haber efectos retroactivos, salvo en materia penal, y lo demás se quedó en el aire. Entonces, toda esa efervescencia que yo he visto, que hemos visto en el sistema jurídico y en los ámbitos y en los foros de que la reforma en el reconocimiento de los derechos humanos y la integración plena de México al sistema interamericano, y que entonces sí ya vamos a estar de primer mundo, yo no veo por dónde. Me parece muy bien que reconozcamos que hay un tribunal internacional, me parece perfecto que exista ese reconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que sea aplicable en todos lados, pero la verdad es que como control constitucional, dentro de los parámetros que nos marca la Constitución y dentro de los parámetros que nos marca la legislación, para invalidar una norma que es inconstitucional porque ha habido reiteración de tesis, no veo cómo hacerlo, simple y sencillamente porque la Corte no se pone de acuerdo. 7 y 4 lo máximo, yo no veo cómo vamos a lograr realmente un 8 y 3, y no veo mayor aplicación de esta declaratoria. Tenemos que hacer un estudio muchísimo más profundo, mucho más eficiente de para qué la queremos, si funciona o no funciona, y cuál va a ser la progresividad que le vamos a dar a ese aparentemente gran herramienta que nos está dando la reforma, que la verdad que el día de hoy queda muy ahí en el aire. Pero bueno, les deseamos muchísimo, muy tarde, no quiero quitarles más tiempo, yo con esto termino. Le agradezco mucho a Grado Cero, al doctor Ochoa, como a los miembros, por este enorme esfuerzo que implica para todos estar aquí, y muchas gracias por el Congreso, y seguramente tendrán mucho éxito en todas las demás mesas que serán muy importantes. Muchas gracias.